vamos a empezar, vamos a arrancar con esta tarde de café. Nuestra invitada el día de hoy, pues bueno, es de formación contadora pública, también es licenciada en Derecho, tiene maestría en Derecho Fiscal, tiene una certificación en temas de fiscalización pública, es y ha sido catedrática de bachillerato y de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAPJO, es miembro activo del Colegio de Contadores Públicos, fue directora por más de 14 años de una consultoría contable y fiscal y hoy por hoy es la fundadora y directora general de Consulting and Management Resource. Espero haberlo pronunciado bien, Conta, porque me costó trabajo. Un gusto tener por aquí. Así estuvo muy bien. Marisol Castro, que pues hoy nos va a hablar de un tema que creo que a todos nos interesa más, hablando de cierre de año, ¿no? Fiscal, que es justamente sobre nuestras obligaciones fiscales como asesores de seguros. Entonces, pues bienvenida, Conta, tiene usted el foro abierto. Muchas gracias. Muchas gracias, Donna. Muchas gracias. Gracias a todos por su tiempo. Y precisamente, bueno, pues vamos a empezar esta plática, esta charla de fiscal. Bueno, somos contadores y su servidora, bueno, lo que va a platicar esta tarde con ustedes, pues es precisamente un poquito de lo que viene siendo la parte contable y la parte fiscal, en donde están ustedes colocados. Ustedes están en lo que es el capítulo específicamente de lo que son ingresos por actividades empresariales y profesionales. Ese es el capítulo en donde ustedes están tributando actualmente y en base a ello es que reciben o cobran lo que ustedes perciben por parte de Seguros Monterrey. Estos ingresos por actividades empresariales y profesionales tienen su fundamento en lo que es la ley del impuesto sobre la renta y específicamente de los artículos del 100 al 113. Vamos a revisar un poquito qué es para ustedes ingresos, qué es para ustedes gastos, cuáles son algunas deducciones que ustedes pueden utilizar en este caso para poder pues aprovechar los gastos que de por sí vienen generando y que sobre todo también a la hora de presentar sus pagos provisionales o bien su declaración anual, no les salga un impuesto tan elevado, ¿sí? Esa es la finalidad de esta plática, de esta charla. Bien, en este caso, lo que estamos platicando, ¿qué son los ingresos por actividades empresariales y profesionales? En el capítulo segundo del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta, contiene el tratamiento precisamente de lo que vienen siendo las actividades empresariales y las profesionales. Como les decía yo, hay dos secciones. La primera sección es el régimen general, que incluye régimen general de actividades empresariales y profesionales y que incluye a los honorarios, y el régimen de incorporación fiscal. Hoy nos vamos a dedicar al régimen de actividad empresarial o régimen general que incluye los honorarios. ¿Y quiénes son los sujetos, en este caso, del impuesto? Bien, dice que las personas físicas que perciban ingresos derivados de la realización de actividades empresariales o de la prestación de servicios profesionales serán quienes puedan estar tributando en este régimen, ¿sí? Aquellas personas físicas también que sean residentes en el extranjero, pero que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país, van a pagar el impuesto sobre la renta por sus ingresos atribuibles aquí a la ciudad, al país, a su establecimiento, que sería México, derivado de esas actividades empresariales o bien de la prestación de servicios profesionales. Vamos a ser un poquito más explícitos en este sentido y bueno, tenemos específicamente lo que son las chicas y por actividades empresariales vamos a comprender todas aquellas que marca el artículo 16 del Código Fiscal Federal. Ya pueden ser
actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, y bueno, mis ingresos superan en mucho lo que yo percibo, lo que me permite tener el régimen de incorporación, que son 2 millones de pesos de ingresos al año, y por eso me voy a una actividad comercial. En este caso, ustedes en particular, que son, pues de alguna manera cobran una comisión por el servicio que ustedes prestan, es una actividad empresarial y por eso se coloca en las actividades comerciales que marca el artículo 16 del Código Fiscal Federal. Es uno de los requisitos que le pide la compañía para que puedan ustedes cobrar lo que vienen siendo sus ingresos. Otra actividad, una actividad industrial, es una maquiladora, pero esa maquiladora, en este caso, está como persona física y se dedica a fabricar propiamente pantalones de mezclilla. Esa es una actividad industrial y también se colocaría en este régimen en el que ustedes también tributan. Son algunos de los ejemplos que se pueden visualizar como actividad empresarial. Ahora, ¿qué diferencia hay entre actividad empresarial y profesional? Estar en este capítulo o en esta sección y no en el régimen de incorporación, que también los comerciantes, la actividad comercial o industrial, también puede estar en ese régimen. La diferencia es que, primeramente, si rebasas de 2 millones de pesos, en este caso, obligatoriamente, esos 2 millones de pesos anuales, obligatoriamente debieras de estar en este régimen de actividad empresarial y profesional. Otro requisito es que si tú ejerces alguna actividad, pero para la cual necesitas una cédula profesional, también debes de estar en este régimen. ¿Por qué? Porque si es un médico, si es un psicólogo, si son aquellas personas profesionistas que en este caso requieren esa cédula para ejercer su profesión, definitivamente tendrían que estar en este régimen y no pueden estar en el régimen de incorporación. Si no mal recuerdo, ustedes tienen una cédula, tienen que presentar un examen, aprobar ciertos procesos que marca la misma empresa para que puedan realmente, como tal, pues estar ya activos dentro de la misma empresa de Seguros Monterrey, ¿sí? Esa es parte de todo su proceso que tienen que seguir. Por consecuencia, por eso es que ustedes se encuentran tributando en el régimen de personas físicas con actividades empresariales, ¿sí? ¿Quiénes también están ahí? Pues aquellos que reciben una remuneración por su servicio personal independiente, como por ejemplo la contadora Marisol. Ella está también ahí porque recibe un honorario de sus clientes y, por supuesto, prestamos un servicio personal independiente y que no es considerado ni sueldo ni un salario. Por eso es que estoy en lo que es actividad empresarial y profesional, ¿sí? Esas son principalmente la característica fundamental, en este caso, de esta sección, que es actividad empresarial y profesional. Este material, con mucho gusto, en su momento, a través de la licenciada Donají, se los puedo compartir, ¿sí? Bien, ahora, ya que identificamos por qué estamos en este régimen, vamos a identificar cuándo realmente se considera un ingreso. Es decir, no en el momento. Si ustedes expiden su factura a Seguros Monterrey para cobrar sus comisiones, en ese momento, si su pago no es, o más bien, si esa factura no es pagada, no se considera todavía ingreso. Y por eso es importante identificar cuándo acumulo, es decir, cuándo tengo que pagar el impuesto
de ese ingreso que estoy recibiendo. Y en este caso se dice que, las actividades empresariales o profesionales van a acumular sus ingresos hasta el momento en que sean percibidos o cobrados. Y se entiende como percibido cuando se recibe en efectivo, en bienes, en servicios, y cuando se trata de que te lo paguen con un cheque en la fecha de cobro del mismo, porque si ustedes bien saben que los cheques que no son de la misma institución bancaria no pasa el mismo día, sino pasa 24 horas después, siempre y cuando sea días hábiles. Si, por ejemplo, cayera 30 de noviembre, hubiera caído en día sábado, depositan un cheque el día viernes, pasa hasta lunes, ese ingreso ya se considera no en noviembre, sino hasta diciembre. Por eso es importante identificar en qué momento se considera acumulable para que en base a ello yo pueda pagar mis impuestos. Ahora, tenemos nuestros ingresos, pero a esos ingresos les podemos restar nuestras deducciones autorizadas, es decir, nuestros gastos. ¿Qué es lo que la autoridad toma como deducciones autorizadas? Bien, en este caso dice que puede tomar las devoluciones, los descuentos o bonificaciones sobre venta siempre que se haya acumulado el ingreso correspondiente, ¿sí? Es decir, si yo de alguna manera me pagaron algo, un servicio, pero al final no hice todo el trabajo que de alguna manera tenía yo que hacer, ok, entonces tengo que hacerle una bonificación o un descuento, una devolución en este caso, y por consecuencia con su CFDI respectivo es una deducción. Ahora, también es una deducción lo que vienen siendo las compras de mercancías. Si estamos hablando de una empresa comercializadora, bueno, pues todo el producto que ellos adquieran para vender a su vez, en este caso es una compra de mercancía. Nosotros, hablando de Seguros Monterrey, poniéndome en los zapatos de Seguros Monterrey, nosotros como asesores, nosotros no nos dedicamos al comercio de esa manera. Nosotros lo que hacemos es prestar un servicio. Por consecuencia, nuestra mercancía, ¿cuál es? Bueno, el servicio es algo intangible. Entonces, nosotros realmente no tenemos una compra de mercancía, no es nuestra mercancía la que estamos vendiendo. Lo que tenemos son gastos, ¿sí? Esos gastos, que son todos los gastos que ustedes requieran para la operatividad de su negocio, son los que se van a considerar como deducciones autorizadas. Entre ellos estamos hablando, por supuesto, la luz, el teléfono, papelería, el pago, llamémosle así, de si voy a Tlaxiaco a visitar a algún cliente, bueno, pues los gastos que yo genere de esa visita, como es a lo mejor combustible, las casetas, lo que viene siendo el hospedaje, si me llego a quedar por allá por Tlaxiaco, los alimentos, todo eso será un gasto que será estrictamente necesario para poder realizar mi actividad y por consecuencia será deducible. En este caso son algunos ejemplos solamente de los gastos que ustedes pueden tener. Y también son deducciones autorizadas las inversiones. ¿A qué me refiero cuando hablo de inversiones? Me refiero a la compra de una computadora, a la compra de un iPad, que en muchas ocasiones ustedes requieren como herramientas de trabajo para poder platicar o para poder realizar sus presentaciones. Esa adquisición que hicieron del iPad, de la computadora, en un momento dado es una inversión. Y lo que va a suceder es que, en este caso,
el valor de la computadora o del iPad, lo que yo voy a hacer es irla depreciando, es decir, ese bien mueble va a tener un deterioro, una depreciación, le llamamos nosotros, y por consecuencia, esa parte que se va a ir deteriorando, la vamos a manejar con el concepto de depreciación y lo vamos a registrar en términos contables y por consecuencia también va a tener un efecto en la parte fiscal. Entonces, en este caso, esa inversión que yo hice, en este caso, la voy a ocupar parcialmente hasta que termine de depreciar su valor. Ejemplo, la computadora que les comentaba, si me cuesta, vamos a imaginar 12,000 pesos, yo no voy a poder, y la compro en enero, no la voy a poder deducir, no voy a incluir el gasto por la totalidad en el primer año, los 12,000 pesos. Solamente incluiré el 30%. ¿Por qué? Porque la ley señala que el equipo de cómputo se podrá depreciar o deducir al 30% al año. Entonces, a los 12,000 pesos, por supuesto, en el primer año solamente ocuparé el 30%, en el segundo año otro 30%, en el tercer año otro 30% y ahí ya llevo un 90% del valor de ese bien mueble. Y en el cuarto año, pues solamente me queda un 10% y ocuparé el 10%. Si los regalos a clientes, en este caso, por ejemplo, son un gasto. Sí son un gasto, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente yo le tengo que dar un obsequio para agradecer, llamémosle así, pues su favor, su confianza, el hecho de que estemos trabajando y por supuesto que vendrían siendo una deducción. Llámense vinos, botellas, bueno, por supuesto, ya si son botellas, pues ahí invitan, por favor, en este caso, pero lo que son las agendas y cualquier otra cuestión que ustedes utilicen para poder obtener algún beneficio o una atención hacia sus clientes, por supuesto que vienen siendo en este caso también una deducción. Ahora, el Netflix para la oficina también muchas veces es el Netflix, el internet, el cable, ¿no? O sea, cualquier gasto inherente a la situación de darle, pues, vestir a la empresa, a la oficina, por supuesto que también se considera, en este caso, un gasto, ¿no? En este caso, si la ropa es posible o es parte, si es deducible, en este caso, por la imagen que de alguna manera proyectamos. En sentido estricto, bueno, como tal, la ropa no sería deducible, pero aquí hay mucha cuestión de criterio. ¿Sí? Aquí es una cuestión más que nada de criterio del contador. Desde mi perspectiva, sí sería deducible para ustedes. ¿Por qué? Porque obviamente necesitan cuidar su imagen, cuidar en este caso la presentación que ustedes hagan ante un cliente y en mi particular punto de vista sí la consideraría deducible, aunque por ser a algunos contadores muy conservadores no la tomarían como deducible, ¿sí? Bien, ¿qué otro concepto puedo hacer deducible? Los intereses pagados por la actividad empresarial o servicios profesionales en un momento dado. Las cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, en el caso de que tuvieran trabajadores dados de alta, el impuesto estatal también por actividades empresariales o servicios profesionales. Recordemos que hay un impuesto cedular que así como le pagamos a la federación, también tenemos que hacer un pago al Estado. Y entonces también ese sería una deducción.
Bien, ¿qué requisitos son los que deben de contemplar estas deducciones? Bien, dice que las deducciones autorizadas, en este caso, solamente se van a considerar deducibles cuando hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio. Y se considera efectivamente erogado cuando el pago haya sido realizado en efectivo, mediante traspasos bancarios o casas de bolsa, en servicios o en bienes que no sean títulos de crédito. Es decir, yo puedo considerar como deducción, en este caso, aquel gasto siempre y cuando en un momento dado haya sido erogado. Si se acuerdan, hace un momento yo comentaba que los ingresos son efectivamente ingresos o generan el impuesto cuando hayan sido efectivamente cobrados. Igual es la misma situación, es el contrapeso ahora con las deducciones. Entonces, las deducciones, el gasto, en este caso la compra, la inversión, se va a considerar realmente una deducción cuando realmente hayan sido, en este caso, pagadas. Si tengo una computadora, por decir, a crédito, no, pues entonces hasta que yo vaya pagando esa computadora, en la parte en la proporción en la que yo vaya pagándola, en esa proporción la podré aprovechar como deducción en este caso. Por eso es que la nota dice aquí, en el caso de inversiones, estas comenzarán a deducirse en el ejercicio, en este caso, en el que inicie su utilización o en el ejercicio siguiente, no obstante que no se haya pagado en su totalidad el monto original de la inversión. Entonces, ahí yo, mientras la empiece a utilizar y voy haciendo los pagos parciales, yo también puedo, en este caso, ir aprovechando la proporción de la inversión. Dentro de esos requisitos también que deben de contener las deducciones es que sea estrictamente indispensable para la obtención de sus ingresos. Traigo a colación, en este caso, el ejemplo de la ropa. A ver, ustedes son los expertos en seguros. Si ustedes visitan un cliente y obviamente no van presentable, con cierta imagen, con cierto cuidado personal, consideran que pueden generar confianza y por seguridad, estabilidad y por consecuencia vender alguna póliza de seguro, ya me imagino cuál es su respuesta. Entonces, la ropa, para mí, desde mi punto de vista, pues sí sería estrictamente indispensable porque forma parte de mi imagen, en este caso, que yo voy a ofrecer a el cliente. Que se resten una sola vez. Obviamente yo no puedo restar 2 veces el mismo gasto, ni puedo restar 2 veces una compra que llegara a ser, en este caso, ¿sí? Que los pagos de primas por seguros o fianzas se hagan conforme a las leyes de la materia y correspondan a conceptos deducibles, ¿sí? Es decir, ustedes ahí conocen perfectamente la materia, en este caso, de seguros y fianzas. También, cuando el pago va a tener, otro de los requisitos que debe de cumplir la deducción es cuando el pago se realice a plazos. Es decir, la deducción procederá por el monto de las parcialidades efectivamente pagadas. Lo que yo les decía, conforme voy pagando, voy aprovechando la deducción en este caso. Que tratándose también de inversiones, no se les dé efectos fiscales a su revaluación. Es decir, yo me tengo que basar en el monto original de la inversión. Si un vehículo, si por decir, una computadora me costó 30,000 pesos, ese es su monto original de la inversión y no tengo que estar revaluando esa cantidad.
que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último día del ejercicio, se reúnan los requisitos para que cada deducción en particular, por cada deducción en particular que establece la ley. Es decir, yo a más tardar el 31 de diciembre debo de tener la factura respectiva del gasto de la compra que yo quiero deducir. Y obviamente, pues que también esté pagado, como dijimos hace un momento, para que yo pueda aprovechar esa deducción. Bien, ¿cuál es la forma real en que yo voy a determinar mi pago provisional? Y por consecuencia, en su momento, la declaración anual. Yo sumo todos mis ingresos desde el inicio, desde el 1 de enero hasta el último mes al que corresponde el pago. Si voy a determinar mi pago de enero, sumo todos los ingresos de enero. Si voy a determinar el pago de febrero, sumaré los ingresos desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero. Ya que tengo el total de mis ingresos, les voy a restar también mis deducciones autorizadas, que dijimos son los gastos, las compras de mercancías, las inversiones, pero en proporción a lo que hablamos, su depreciación serían las que son deducibles. Y ahora también voy a restarle a mis ingresos la PTU pagada en el ejercicio. Vamos a imaginar que esta persona física con actividad empresarial tiene trabajadores dados de alta en el seguro. Por consecuencia, tuvo una PTU que en su momento del año pasado se generó, y esa PTU, cuando la pague, en este caso, si fuera en este año, la puede restar de su pago provisional. Y entonces los ingresos menos las deducciones y la PTU me va a dar un resultado. Ese resultado, por supuesto, lo voy a llevar a tablas, a un proceso que viene aquí detallado, ¿sí? Pero lo omito, y de ahí me va a dar un ISR del periodo, que está precisamente por aquí. ¿Sí? ISR a cargo del periodo. Ahí le voy a restar si tuviera yo pagos mensuales efectuados con anterioridad, y también, en este caso, si tuviera ISR retenido, porque luego ustedes tienen ISR retenido de Seguros Monterrey, por ejemplo, y entonces me va a dar el importe del ISR a pagar, ¿sí? Es muy sencillito aplicando esta fórmula precisamente. Y bueno, aquí tengo también el cálculo del ISR anual. En este caso, es casi similar el procedimiento, ¿sí? Es más o menos similar, y de ahí me va a sacar mi importe del ISR a pagar. Pero hay algo importante que quisiera yo mencionar aquí. Aquí tenemos, en este caso, la posibilidad de restarle a nuestra utilidad lo que son nuestras deducciones personales. Y muchas ocasiones no hacemos caso a esta posibilidad, porque en pago provisional no las puedo restar, y en cambio sí en la declaración anual. ¿Cuáles son mis deducciones personales? Bueno, en este caso, mis deducciones, me voy a adelantar, mis deducciones personales serían todos aquellos gastos médicos, dentales, hospitalarios, análisis clínicos que en un momento dado yo esté realizando o haya realizado en el periodo de enero a diciembre. Yo los voy a poder aplicar, ejemplo, todos mis pagos de honorarios médicos y dentales de este 2020, yo se los voy a poder restar a la hora de determinar mi declaración anual en abril del 2021. Entonces, estos gastos los puedo aprovechar. ¿De quiénes? No solamente los míos, sino también de mis ascendientes y descendientes, es decir, de mis padres
o de mis hijos, en este caso, al igual que de mi cónyuge. En este caso también lo voy a poder aprovechar, ¿sí? Otra cosa que puedo aprovechar son los lentes ópticos graduados. Claro, tiene un tope, 2,500 pesos, pero los puedo hacer deducibles, siempre y cuando también en la factura o CFDI venga detallada, pues que realmente son lentes de uso oftálmico y no unos lentes de sol, por decir, ¿no? Que venga la graduación especificada dentro del CFDI. También podemos considerar como deducciones, en este caso, lo que vienen siendo los gastos funerales, ¿sí? Siempre y cuando, en este caso, bueno, los gastos funerales, ya sea igual, ya sea por ascendientes, descendientes o esposa. Y siempre que estas personas, ya sea mis padres, mis hijos o mi esposa, no estén obteniendo ingresos o los que obtengan sean menores a un salario mínimo, ¿sí? Yo los puedo hacer deducibles. Otra cosa que también es deducible son los intereses, en este caso reales, efectivamente pagados por créditos hipotecarios. Si ustedes adquieren una vivienda y esa vivienda, en este caso por medio del sistema financiero o Infonavit, no excede de 750,000 UDIs, que estamos hablando un promedio de 4,800,000 pesos, esos intereses también van a ser deducibles. Los donativos también van a ser deducibles si ustedes optan por dar un donativo, siempre y cuando cumpla con hasta el 7% de los ingresos del año anterior que ustedes hayan percibido, podrá ser deducible, ¿sí? Las aportaciones complementarias de retiro voluntario también serán deducibles hasta el 10% de sus ingresos acumulables, ¿sí? Y ojo, todas estas deducciones autorizadas, los gastos médicos, dentales, hospitalarios, gastos funerarios, deben de cumplir un requisito. Debo de pedir mi CFDI, pero también debo de pagarlo con cheque, transferencia electrónica o bien con tarjeta de débito o crédito. Si yo pago en efectivo uno de estos gastos, aun cuando tenga la factura, no será deducible. Entonces, por eso es importante que nosotros, aparte de pedir la factura, cuidemos la forma de pago en que estamos realizando estos gastos, ¿sí? Otros que son deducibles también son las primas por seguros de gastos médicos, y también lo que son los gastos destinados a la transportación escolar, ya sea para sus hijos, por supuesto, y que por supuesto pues sea obligatoria. Los pagos por concepto de impuesto local sobre salarios. Ojo, importante, las colegiaturas también son deducibles, ¿sí? Pero el pago de la inscripción, esa no es deducible. Solamente la colegiatura o la transportación escolar, pero la inscripción a la escuela no es deducible. Bien, y ya que tengamos nuestras deducciones personales, obviamente tendré que hacer un comparativo. Ese comparativo es de la siguiente manera. Sumo todas mis deducciones personales, en este caso, y voy a tomar, o dice que me va a limitar al monto máximo de mis deducciones, va a ser la que resulte menor. Es decir, voy a comparar lo de 5 salarios mínimos generales elevados al año, que son 224,876 pesos, contra el 15% del ingreso anual del contribuyente. Es decir, yo tengo ingresos al año por un millón de pesos. Mi 15% de ese ingreso serían 150,000 pesos, mi 15% del que me está hablando esta regla. Y comparo
¿Qué es menor? Los 224,876 que me permiten ocupar o los 150,000. Ah, es menor los 150,000. Entonces, esos 150,000 pesos es mi tope de mis deducciones personales. No los 224, sino los 150,000. Obviamente, pues es un poco... pues injusto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pude haber deducido hasta 224,000, pero como el 15% de mis ingresos fue menor, pues entonces tengo que tomar eso. Otro ejemplo, yo gano 3 millones de ingresos al año. El 15% vendrían siendo 450,000 pesos. Comparo esos 450,000 pesos contra los 224,876, ¿qué es menor? Los 224. Entonces, mi tope de deducciones personales serían 224,000. ¿Por qué? Porque dice que tome yo el importe menor como límite. Entonces, serían los 224,000 pesos. Entonces, esa es una de las discusiones que siempre hemos tenido con la autoridad hacendaria. La joyería entra como regalos para clientes. Pues mira, vamos a hablar claramente. Habrá que revisar qué clase de joyería es, porque recordemos que hay una ley, y ahorita la vamos a platicar, que se conoce comúnmente como la ley antilavado, ¿sí? Y que en este caso las piezas de joyería están reguladas también por esa ley. Entonces, pues realmente yo no sería partidaria de que de alguna manera la joyería entrara como un obsequio o una atención o un regalo hacia el cliente, ¿no? Pero cuidando por la cuestión de, como te comento, por la cuestión de la ley antilavado, más que nada. ¿Se puede manejar como gastos de representación? Bueno, no sé a qué se refiere. Aquí Lili nos puso, ¿se pueden manejar como gastos de representación? Pues depende qué gastos. No sé a qué gastos te refieras o quieras tomarlos como gastos de representación. El licenciado Daniel dice, tenía entendido que los gastos de representación como comida, cenas, etcétera, son deducibles al 12% si se realizan en el lugar de residencia del profesionista, ¿es correcto? Sí, no son deducibles al 100% y sobre todo, por ejemplo, los alimentos. Hay una regla que menciona que los alimentos son deducibles cuando estén a 50 kilómetros del lugar de residencia. Pero si los tomamos en este caso como gastos de representación, ahí podemos cambiar esa percepción de que no son propiamente viáticos, sino son gastos de representación, en este caso, ¿no? Ok, los intereses no forman parte, bueno, dependiendo. Cuando tú compras, en este caso, te dan un valor de la computadora y la factura debe de corresponder a ese valor de la computadora. Ese es el que tomamos para deducir. No incluye, por supuesto, la parte de los intereses. Los intereses vendrían siendo otro gasto, sí se considera como deducción, pero por concepto de interés, no propiamente como valor de la computadora. ¿Sí? No sé si me expliqué muy. No, Mari, me refería más que nada, por ejemplo, yo compro, en el caso de la computadora, compro una computadora, vale 12,000 pesos y a mí el banco me ofrece 12 meses sin intereses. Es decir, me dan la factura por los 12,000 pesos y yo la voy pagando mensualmente. Lo que me refiero es a eso, o sea, ¿cómo se puede deducir? ¿Por los 12,000 pesos y entraría el 30% de la deducción o por mes a mes que me da el banco? No, porque ahí tú le debes, pero al banco. Ya no debes propiamente la computadora. Entrarían los 12,000 pesos al 30%.
Y si el pago, el financiamiento fue directo a la empresa que te vendió la computadora, ¿ahí cómo sería la deducción? Es que ahí realmente sí le estás debiendo de una vez la computadora, ¿no? Ahí le estás debiendo la computadora, no estás debiendo la deuda. O sea, vamos a suponer Liverpool, sacas la computadora y la vas pagando así como tal, ahí dice pago de computadora. En cambio, en el banco, lo que vas pagando es la tarjeta de crédito. Entonces ahí, por ejemplo, no nos afecta tanto y te voy a decir por qué. Porque si la sacaste, por ejemplo, a 12 meses, pues obviamente viene siendo lo de un año, ¿no? Entonces, ahí dice la regla que yo voy a empezar a utilizar mi computadora en enero, ¿ok? A partir de ese momento yo empiezo a deducir, no hasta que en un momento dado esté totalmente pagada. No sé si me voy explicando, Donna. Y entonces, lo que deduzco es el 30% del valor de la computadora, aunque no la haya pagado en su totalidad. Así. Exactamente, así es, así es. Ok, bien. Colegiaturas, sí, como comentaba, sí entran las colegiaturas a nivel preescolar, primaria, secundaria y hasta preparatoria. Sí entran, están topadas, por supuesto, pero sí entran. La colegiatura y el transporte sí es obligatorio. Lo que no entra es la inscripción. Ya comentamos que todos los honorarios médicos, dentales, hospitalarios y análisis clínicos son deducibles, aunque no sea el paciente el contribuyente, pero si el paciente son sus hijos, su esposa o sus papás, son deducibles. Ojo, las medicinas no son deducibles, ¿sale? Las medicinas no, salvo que con motivo de la hospitalización en el hospital te las estén facturando. Pero normalmente las medicinas que compramos en la farmacia no son deducibles. Los gastos de honorarios por servicios de nutrición y psicología, sí, eso es importante. Anteriormente no eran deducibles los honorarios de los psicólogos. Hoy en día ya son deducibles tanto los honorarios de psicología como de nutrición, porque en el mundo en el que vivimos, pues la principal enfermedad que tenemos es en muchas ocasiones el estrés. Por consecuencia, los honorarios psicológicos ya son deducibles, así es. Bien. Y en el caso de las aportaciones a planes de retiro, también está incluido las aportaciones a PPR, me imagino, ¿verdad? Planes, sí, aquí está precisamente. Personales de retiro. Así es. Aparte de las AFORES como tal. Aparte de las AFORES. Primas por seguros de gastos médicos, gastos por concepto de impuesto local, no, aquí está. Donativos. Las aportaciones complementarias de retiro y voluntarias, en este caso, serán deducibles hasta un 10% de los ingresos acumulables que el contribuyente haya obtenido, ¿no? Sin que dicho importe exceda de 224,876 pesos al año. Bien, ¿saben qué no vimos acá? Muy rápido les voy a comentar cuáles son las obligaciones, porque estas diapositivas. Bueno, primeramente solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, que ustedes inmediatamente la empresa se los piden una vez que hayan aprobado su examen para que puedan facturar. Por supuesto que llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal Federal y su reglamento. Expedir los comprobantes fiscales, en este caso, para pues, de los ingresos que ustedes perciban. La empresa, por ejemplo, no les va a pagar a ustedes sus comisiones sin que previamente le hayan enviado su CFDI, en este caso. ¿Cómo elaboran su CFDI? Bueno, pues a través de necesitan forzosamente tener su RFC, tener su firma electrónica para poder elaborar su factura. Conservar esa contabilidad y sus comprobantes, así como aquellos documentos necesarios
que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones en este caso. Los contribuyentes que lleven a cabo actividades empresariales deberán formular un estado de posición financiera y su inventario al 31 de diciembre y que esta información va como anexos o va dentro de lo que es su declaración anual que presentan a más tardar el 30 de abril del siguiente año. Es decir, la declaración del 2020 tenemos a más tardar el 30 de abril del 2021 para poder presentar la declaración. Recuerden que este año en personas físicas sí hubo prórroga para presentar su declaración anual hasta el mes de junio, pero en personas morales no la hubo. Entonces, es importante estar al pendiente de esos plazos que se vayan dando. En su declaración anual también deberán presentar y determinar lo que viene siendo su utilidad fiscal y el monto que corresponda a la PTU. Como les decía hace un momento, la PTU se genera cuando tienen trabajadores registrados ante el Seguro Social. Y en ese momento tenemos como personas físicas también, como empresa, tenemos que pagar la PTU. Para las personas morales tienen hasta el 31 de mayo para pagarle a sus trabajadores la PTU. Para las personas físicas tienen hasta el 30 de junio para pagar la PTU, en este caso, a sus trabajadores. Cuando ustedes préstamos, en este caso, de residentes en el extranjero, deberán proporcionar información al SAT, en este caso, ¿no? Donde diga precisamente, pues, que ustedes obtuvieron esos préstamos informando a la autoridad para que no los considere como ingresos de su actividad, ¿no? Y también deberán proporcionar información de contraprestaciones recibidas en efectivo, en moneda nacional extranjera o en piezas de oro y plata, en este caso. Entonces, aquí es importante presentar estas declaraciones cuando, por ejemplo, ustedes obtienen un préstamo mayor de 600,000 pesos en efectivo. Eso es importante que se declare, que se presente esta declaración informativa en el SAT. De lo contrario, puede acarrearles muchos contratiempos ante la autoridad y no a lo mejor inmediatamente, sino tiempo después, porque la autoridad lo puede tomar como un ingreso omitido en este caso. También dice que tenemos la obligación de expedir constancias y comprobantes fiscales en donde quede asentado el monto de los pagos efectuados que constituyen ingresos en fuentes de riqueza ubicada en México o de pagos efectuados a los establecimientos en el extranjero de instituciones de crédito del país. Este es cuando tenemos vínculos o relación con extranjeros, en este caso. Y definitivamente también tenemos que incluir en ese sentido en nuestra declaración esta información, pero sobre todo expedirles a ellos, porque ellos también van a declarar a su vez en su país los impuestos. Entonces hay que expedirles su constancia y su CFDI, en este caso, para que ellos también puedan cumplir con su obligación de enterar los impuestos respectivos. Bueno, cumplir con obligaciones. Si tenemos trabajadores, pues hay que emitirles su CFDI, en este caso, pagar lo que viene siendo las cuotas del Seguro Social y del Infonavit para que podamos hacer deducible el pago de esos sueldos y salarios. Presentar conjuntamente con la declaración del ejercicio la información de las operaciones que realicen con partes relacionadas residentes en el extranjero. Aquí es importante, cuando hay una parte relacionada, es cuando decir, tenemos un vínculo que nos une con alguien. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Resulta que Moy y yo tenemos una sociedad, pero invitamos a Don Ají y Don Ají tiene aparte su empresa. Pero también
ahora se suma con nosotros a nuestra empresa. Y ahora nosotros le surtimos ciertos productos a la empresa de Donají. Si se dan cuenta, ahí tenemos una mezcolanza, en este caso, de ingresos. Y entonces, esas son partes relacionadas, porque Donají es parte de nuestra empresa, pero también tiene otra empresa por separado en donde nos contrata a nosotros. Ahí existe una parte relacionada, ¿no? Y entonces ese tipo de operaciones son las que tenemos que dar aviso a la autoridad, en este caso. Bien, pues en este caso creo que sería lo más importante, porque me quisiera ir, no sé cómo estemos de tiempo, Donna, para tratar un poquito lo que viene siendo la discrepancia fiscal. Ok, chicos, los que nos puedan acompañar otro ratito, creo que también este es un tema de mucho interés. Le pedí a la contadora justamente que nos hablara del famoso uso de las tarjetas de crédito, ¿no? En donde nuestros clientes de repente tienen el temor de usarlas por exceder o porque les traiga problemas fiscales, ¿no? Que no se corresponda a sus ingresos, etcétera. Entonces, creo que esta explicación nos va a ayudar mucho a darles esa tranquilidad al cliente de hasta cuánto puede usar su tarjeta sin tenerse que preocupar de llamar la atención fiscalmente, ¿no? O no corresponder. Gracias, Conta. Bien, voy a ser muy breve. ¿Qué es discrepancia fiscal? Es la diferencia que se genera cuando una persona durante un ejercicio, durante un año de calendario, realiza gastos e inversiones superiores a sus ingresos declarados. Ejemplo, yo en mi declaración dije que tuve ingresos por 100,000 pesos, pero resulta que mis compras que yo hice y mis gastos que yo hice fueron de 500,000. Obviamente que son 5 veces más de lo que yo declaré de ingresos. Entonces la autoridad dice, ¿cómo gastaste más de lo que trabajaste? ¿No? O sea, nadie puede tener más dinero sin una justificación. Y eso es precisamente lo que hay que hacer. Hay que justificar. Cuando tenemos un asunto de estos, lo primero que nos van a pedir es aclarar cómo está esta situación. Entonces, discrepancia es la diferencia que se genera entre los ingresos y los gastos. Ahí muy sencillito, ¿no? Y bueno, lo que sí es que a partir de hace unos 3 años a la fecha, la autoridad cada día trabaja más para ir cerrando la llavecita y precisamente evitar este tipo de cuestiones, porque obviamente quiere decir que nosotros, la gente, no estamos declarando el 100% de nuestros ingresos y no estamos pagando lo que nos corresponde de impuestos. Por eso es que dentro del Código Fiscal de la Federación ya lo reguló como un delito y le llama defraudación fiscal en este caso. Entonces ya está tipificado, ya está en ley, en este caso, incluido como un delito. Y dice que esa defraudación fiscal la define como engaño o aprovechamiento de errores que omite total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtención de un beneficio indebido, con perjuicio, por supuesto, hacia la autoridad, en este caso. Eso es importante porque ahora ya sabemos qué es y que en un momento dado nos lo pueden fincar como una defraudación fiscal. Ahora, ¿cómo se hace llegar la autoridad de la información? Pues precisamente la forma más efectiva es a través de instituciones financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Ya no existe el secreto bancario. Muchos clientes siguen considerando, tengo 2 cuentas, una cuenta personal y una cuenta fiscal. No, todas son ya fiscales. Ya no hay cuentas personales. Desde hace mucho
ya no existe ese secreto bancario que restringía a la Comisión Nacional precisamente para no dar toda la información de las cuentas que una persona tuviera. Hoy en día, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores puede pedir a todo el sistema financiero la información o qué cuentas tiene una persona. Y de ahí, precisamente, fincar esta responsabilidad de la discrepancia fiscal. Adicionalmente, que como les comentaba, ahora existe también la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que es mejor conocida como la Ley Antilavado, en este caso. Que obviamente lo que busca también es saber cuál es el origen del dinero de cada una de las personas. Ese es el objetivo, en palabras muy sencillas, de esta ley. Saber de dónde obtuviste tu dinero. Y bueno, precisamente el SAT dice o considera ingreso, en este caso, todo aquello que incremente tu patrimonio, en este caso, sin importar si se trata de depósitos en efectivo o en algún otro medio. De cualquier ingreso tienes la obligación de pagar un impuesto, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplo, como decía la licenciada Donají, este es un estado de cuenta. Yo aquí tengo mi estado de cuenta y digo que en este mes de octubre tuve depósitos por 177,753 y tuve retiros por 91,996. En base a este estado de cuenta, nada más por el simple hecho de verlo, ¿cuánto es lo que yo debiera de registrar como ingreso? De entrada, los 177,000 pesos, ¿sí? En mi declaración, salvo que parte de este dinero que está aquí, de los 177,000, pues haya sido por concepto de un préstamo. Pero lo que tengo que hacer es precisamente ir identificando plenamente qué no es ingreso y tener la justificación correcta para que el día de mañana que llegue la autoridad no me lo tome como un ingreso no declarado. Entonces, si yo de estos 177,000, 100,000 pesos me los prestó el banco o una caja de ahorro o mi abuelita o mi papá, yo tengo que documentar que realmente 100,000 pesos no fueron ingreso mío, sino que me los prestaron, ¿sí? No les interesa a la autoridad estos 91, lo que les interesa son los depósitos, los ingresos, o sea, los 177,000 pesos, ¿sí? Ahora, esta persona, cuando presenta su declaración, resulta que si ven aquí en la partecita de abajo, dice, ingresos del periodo, 22,915 pesos. Si teníamos en el banco, ¿qué no? 177. Y entonces, ¿por qué llegó nada más a 22,000? O sea, ¿qué quiere decir? Que como 155 no son ingresos suyos. Pero entonces, lo que tenemos que hacer es justificar, respaldar de dónde lo obtuvimos. A lo mejor fueron ingresos, pues, por mi tarjeta de crédito, por el préstamo, como les dije, de mi abuelita. Lo que tenemos que hacer es documentarlo. Por eso es importante que con las tarjetas de crédito tengamos un control muy estricto de cómo las utilizamos. No es que ya no podamos utilizar las tarjetas, simplemente lo que tenemos que hacer es enseñarles a nuestros clientes a cómo manejar su flujo de efectivo, incluyendo las tarjetas. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es una contabilidad muy personal de cada uno de nosotros que debemos de llevar. Si yo tengo créditos con mi tarjeta, lo que tengo que hacer es que de mis ingresos que yo tenga, de ahí mismo pague yo mis tarjetas, no mandarlas a pagar con dinero en efectivo, porque esa es otra cosa, que si yo tengo la tarjeta y mando a pagar mi tarjeta con dinero en efectivo, lo que voy a hacer es llamar más la atención.
Entonces, por eso es importante cuidar que las tarjetas de crédito no se paguen con dinero en efectivo. Hasta aquí no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Conta, cuando, por ejemplo, el pago de alguna tarjeta proviene, por ejemplo, de el cónyuge o el padre, ¿también eso se considera como un ingreso fiscal? No, no se considera un ingreso fiscal porque si te dio el dinero tu cónyuge para poder pagar esa tarjeta de crédito es una donación, ¿no? Tu esposo te lo donó a ti para que tú pudieras pagar esa tarjeta y eso no causa impuesto. Lo único que hay que hacer es documentarlo, porque si después de 3 años viene la autoridad y te pregunta, ¿de dónde sacaste este dinero? Pues no nos vamos a acordar que resulta que nos lo donaron, ¿no? Entonces, eso es lo importante, documentar la situación para que el día de mañana que llegáramos a tener un acto de molestia por parte de la autoridad, sepamos de dónde vino. Si te lo dio tu papá, también es una donación. Y la donación entre ascendientes, descendientes o cónyuge no está grabada y no tiene tope. Entonces, pues yo puedo decir que me lo donaron, ¿no? Que me lo obsequiaron. Pero en este caso, ¿cómo se documenta, Conta? ¿Cómo se documenta que es un donativo? Ajá. Muy sencillito, primero con el hecho de que tú lleves tu control anotado en Excel, de decir, primero de dónde vino. Ah, pues me lo transfirió mi esposo, me lo transfirió mi papá, ¿no? Y obviamente un documentito, no inmediatamente, por lo menos que sí tengas el registro para que sepas de dónde viene. Ya cuando llegue la autoridad, lo que se haría es un documento privado en donde precisamente se señalen los datos de tu papá, por decir, o de tu mamá, que te hicieron ese donativo. Ya se haría un documento más formal para poder soportarlo. Pero también, ojo, si el dinero llegó a tu cuenta en efectivo, lo primero que van a decir es, bueno, ¿y cómo lo obtuvo su papá? De su trabajo. Bueno, pues entonces ahora su papá que nos compruebe que realmente sí fue por su trabajo. Por eso es importante cuidar los canales, los canales de cómo vamos a hacer llegar el dinero. Si yo lo hago llegar a través de una tarjeta, o sea, de una transferencia, no pasa nada, porque viene el antecedente que me lo transfirió de la cuenta de mi papá hacia mi cuenta personal. Pero si llega en efectivo, pues es donde hace más ruido hacia la autoridad. Por eso es importante que ya operaciones en efectivo procuremos no realizarlas. O sea, no hacer depósitos en efectivo a nuestras cuentas, ni tampoco pagar tarjetas de crédito en efectivo. Porque eso entonces, es lo que... en el caso, perdón, Conta, en el caso de nuestros clientes, la sugerencia sería que si usan su tarjeta para pagar el seguro, paguen esa tarjeta a través de una transferencia bancaria. Exacto. De sus cuentas con las que están... pagan todos sus gastos, ¿no? Que no paguen la tarjeta en efectivo y con eso ya no hay problema en temas de discrepancia fiscal. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, aquí les pongo el ejemplo, el compañero Moisés le adquirí un seguro, cargaron a mi tarjeta de crédito, ok, entonces yo en vez de pagarle de manera directa en efectivo a mi tarjeta de crédito, lo que hice fue de mi cuenta de nómina, pagar mi tarjeta de crédito. Y ya. Recuerden, no sé si recuerden o si a algunos de ustedes les tocó que hace algún tiempo, en el 2008, si no mal recuerdo, había una ley que decía ley de depósitos en efectivo. Y cuando había depósitos de más de 15,000 pesos en un mes, te retenían el 3%. Después de 2 años quitaron esa ley, la derogaron. Pero lo que sí quedó fue la obligación para el banco que todas aquellas personas que en un momento dado depositen más de 15,000 pesos en efectivo a sus cuentas bancarias, el banco tiene que notificarle al SAT.
Por eso es que les digo que es importante que no hagan depósitos en efectivo, ni a sus cuentas, ni a las tarjetas de crédito. Porque el banco va a ir de chismoso con el SAT. O sea, ya tienen el protocolo establecido. Y aunque no les vaya a decir el banco, te voy a acusar con el SAT, de todas maneras lo va a hacer, porque por protocolo ya lo tiene instalado. A otros, en cambio, por ejemplo, no sé si han vivido que cuando llegan al banco y quieren hacer un depósito de 50,000 pesos, por decir en efectivo, en Banamex son dados a que te dan todo un cuestionario para que requisites y digas de dónde obtuviste ese dinero y para qué es, a quién se lo vas a depositar y por concepto de qué. O sea, te hacen 1,000 preguntas. ¿Por qué? Porque es dinero en efectivo. Y hoy en día, aparte de la ley, en este caso del impuesto sobre la renta, sobre todo está la ley antilavado y ella es la que cuida este tipo de operaciones para que no vaya a provenir ese dinero pues de actividades ilícitas. Okay. ¿Sí? Muy bien. Contadora Marisol. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Soy Daniel, soy contador y aquí soy promotor. Una duda. Nosotros recomendamos a los clientes pagar sus pólizas con tarjetas de crédito débito, ¿no? Es mi idea, no sé si estoy en lo correcto, que esto va a tener para ellos mejor transparencia, porque los clientes tienen la duda de qué va a pasar, hablando de seguros totales, por ejemplo, fondos de educación, qué va a pasar cuando el seguro venza, ¿no? Es decir, cuando ya llegue el momento de que la compañía le pague el seguro, entiendo yo que esa cantidad que la compañía está pagando y que tiene que ser depositada a su cuenta, porque la compañía no paga en efectivo, o sea, la compañía te deposita, te transfiere el dinero a la cuenta, que además tiene que ser a tu nombre, no puede ser cuenta de un tercero, de tu mamá, de tu papá, no, tiene que ser tu cuenta específicamente como quien recibe ese beneficio por sobrevivencia. Entonces, en ese momento se tiene que reportar como un ingreso no acumulable y entiendo que va a ser más fácil si es que se pagó con tarjeta de crédito o con mi tarjeta de débito, ¿no? Y yo pienso que si el cliente la pagó en efectivo, va a tener un tema ahí de discrepancia fiscal precisamente, ¿no? Porque va a decir, ok, tiene por medio de un seguro, está bien, pero dime cómo pagaste el seguro. Exacto. Y pues no va a tener el respaldo de la forma de justificarlo. No va a tener forma de justificarlo, en cambio si lo paga con la tarjeta, sin problema lo va a poder justificar, porque obviamente la tarjeta pues la vas a ir abonando, ni siquiera lo pagas todo, a lo mejor no lo pagas todo en una misma exhibición, ¿no? Va a depender de la capacidad de pago que tengas en tu cuenta normal de débito para poder pagar tu tarjeta. Y sí, como bien comenta el licenciado Daniel, todo va encaminado a la transparencia de recursos y sobre todo va muy ligado con la ley antilavado. Correcto. Ahora, una cliente nos preguntaba cuál es el fundamento legal para que ella no pague impuestos o le retenga impuestos la institución, Seguros Monterrey, al momento de pagarle su fondo de educación. ¿Usted sabe acerca de cuál es el fundamento? Es decir, yo tengo el enfoque de que se tiene que declarar como un ingreso no acumulable. Y la compañía no le va a retener siempre y cuando el asegurado, eso sí lo sé, siempre y cuando el asegurado, es decir, el contratante, mejor dicho, y el que recibe beneficios sean la misma persona. O sea, si yo, Daniel Santos, me contraté un seguro total o un seguro beca para mi hijo, en el cual al final del plazo yo mismo recibo el recurso que yo pagué, no hay problema con el tema de impuestos, porque en teoría yo ya pagué impuestos por ese dinero en el pasado, ¿no? Pero fuera de eso, ¿habría alguna otra implicación, contadora? No, realmente, bueno, normalmente lo que sucede, le voy a poner el ejemplo, cuando yo vendo una casa, en este caso, o un terreno, pongamos el ejemplo del terreno, cuando yo vendo un terreno, el notario me hace una retención del impuesto sobre la renta, ¿sí? Anticipadamente. Es decir, por el acto de la venta. Pero si yo al notario le demuestro que yo estoy inscrita, en este caso ante Hacienda, y le llevo mi RFC, entonces yo le voy a decir, no me retengas el impuesto porque yo soy contribuyente. Y lo que va a pasar es que esa venta de ese terreno, yo la voy a declarar en mi declaración anual.
y ahí es donde voy a sacar o a determinar o a pagar el impuesto correspondiente. Entonces, hay una liberación por parte de lo que viene siendo el notario de no retenerme el impuesto sobre la renta, ¿no? Es un ejemplo con similitud al que ustedes me están haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo la certeza de que tú sí vas a enterar el impuesto o vas a declarar el ingreso, ok, págalo tú. Pero si yo no tengo la certeza de que tú vas a declarar ese impuesto, entonces Hacienda lo que dice es, tú reténle anticipadamente el impuesto correspondiente. Correcto. Ok. Bueno, entonces, aquí el mensaje sería, otra vez, la recomendación para sus clientes que paguen sus pólizas con tarjeta de crédito o débito, ¿no? Así es, Que exactamente. el tema de efectivo en algún momento les puede llegar a tener alguna complicación. No ahorita a lo mejor, sino cuando ya sea el momento de que la póliza venza, ¿no? Cada Porque día tiene van que a ir declarar cerrando su más la autoridad esa posibilidad de manejar o restringir el efectivo. Entonces sí es importante que ocupen mejor por transferencia. Correcto. ¿Algún límite de número de transferencias o el monto de padres a hijos? No, no hay límite. No hay límite de transferencias y tampoco monto, porque como les decía hace rato, la donación entre ascendientes, que son los padres, o descendientes, que son los hijos, o la esposa o el esposo, no tiene tope, ¿no? Ya es una donación en línea directa. Entonces, en ese sentido, sí, hablando un poquito de las pólizas, ¿no? Si un cliente le contrata a su esposa la póliza y la paga él, pues se considera como una donación y para estos efectos no le genera, no se tipifica como un ingreso para la esposa, pues, ¿no? Así es, exactamente. Obviamente, si es porque mucho más... es un ingreso exento porque la donación está exenta. Ok, perfecto. Pues Conta, muchísimas gracias por toda esta información. Como para cerrar, ¿alguna recomendación para todos los que están aquí de cara al cierre de año que viene en diciembre, para que puedan a lo mejor, pues, ahora sí que reducir el impacto fiscal, si es que muchos no llevaron gastos bien, si es que muchos no hicieron a lo mejor facturaron las compras en su momento, o algún gasto que puedan cerrar el año para efectos es importante fiscales? que hagan esa revisión y el ejercicio, un cierre le llamo yo. Les decía yo que es importante que hagan un cálculo con su contador o con quien les está acompañando anticipadamente. ¿Por qué? Porque ustedes pueden hacer una y mil cosas antes del 31, a más tardar el 31 de diciembre a las 12 de la noche. Después de eso ya no pueden hacer nada. Entonces es importante que revisen si no tienen los suficientes gastos, si no tienen los suficientes comprobantes. Bueno, pues es momento de ir como platicando y revisando qué puedo todavía a estas alturas facturar de esos gastos para que no sea tan pesado mi impacto en mi declaración anual en el mes de abril. Bueno, entonces la sugerencia es hacer como este precierre, quizás acercarnos con la persona que nos está ayudando, auxiliando con el tema contable, pues para ver cómo estamos y podamos todavía estar a tiempo de meter algún gasto. Dentro de estos gastos que pudiera sugerirnos, ¿como cuál podría ser? Puede ser gastos médicos, gastos psicológicos, en este caso, a lo mejor... Hay que ir al dentista, chicos. El dentista, ¿no? A lo mejor la adquisición de una computadora, a lo mejor yo de los lentes personales, ¿no? Gastos médicos, gastos hospitalarios, un chequeo clínico. ¿Por qué? Porque la computadora nada más voy a poder aprovechar el 30%. En cambio, las deducciones personales puedo aprovecharla al 100% la factura que me den. Entonces, ahí precisamente yo me iría más por deducciones personales o por algún otro gasto que tuvieran que pagar antes de que termine el año. Por ejemplo, pagar anticipadamente unas colegiaturas, ¿no? O sea, puedo pagar las personal de retiro. Que de por sí voy a hacer. Ok, nada más un comentario importante respecto a las pólizas que se pagan en efectivo. A ver, cuando un cliente paga su póliza en efectivo, está depositando a la cuenta de Seguros Monterrey, no a la suya. Entonces, ahí no tiene problemas el cliente hablando de los depósitos que se pueden hacer hasta por qué tope en efectivo. Ahí no tiene problemas. El único tema es, yo creo que un cliente sí puede iniciar una póliza en efectivo, pero tú como asesor recomiéndale que dentro de poco
la pueda poner ¿cómo se llama? La pueda poner en tarjeta de crédito o débito para que no tenga ese problema, no ahorita, sino cuando ya toque que le paguemos el beneficio por sobrevivencia, si es que la póliza lo tiene, no tenga un problema él, que tenga que declarar ese dinero y que tenga que pagar impuestos. La compañía no le va a retener, es él que tiene que declarar ese dinero y pagar impuestos, ¿sale? Entonces, nada más es importante que hagan esa anotación, no le tengan miedo, pues, pero la recomendación sería, ok, si quieres utilizar en efectivo, está bien por ahora, pero yo te recomiendo que la próxima anualidad y las subsecuentes busquemos la forma de tener una tarjeta de crédito o débito. Por transparencia te va a convenir muchísimo más, ¿sale? Para que no tengas miedo como a esa parte. Muy bien. Pues, contadora, nuevamente, muchísimas gracias por toda esta información. Creo que ha sido de valor para todos. Y bueno, aquí tenemos un reconocimiento. Adelante, Daniel. Gracias. Que nuestro promotor titular se lo va a entregar. Virtualmente, ¿no? Se va a hacer llegar en un momento más por PDF, pero contadora, muchísimas gracias por su tiempo. Creo que todos esos comentarios son muy útiles para todos. Chavos, es bien importante que tengan la cuestión fiscal lo mejor posible, porque como trabajamos en una institución financiera, pues va de la mano, ¿no? Sube Monterrey es parte del sector financiero, le da su permiso, lo otorga a la Secretaría de Hacienda. Entonces, nosotros tenemos que tener todo esto bien claro, porque si no el día de mañana, ante una cuestión fiscal, podríamos tener problemas también de continuidad en la compañía, ¿no? Eso es bien importante. Así que tengan todos sus comentarios bien en claro. Contadora Marisol, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir nuestras ideas. Creo que fueron muy valiosas. Al menos a mí me despejaron muchísimas dudas y creo que a los demás también. Y seguramente para algunos otros surgieron otras. Entonces ya buscaremos la oportunidad de hacer otra sesión, por lo que pueda llegar a salir, porque creo que hay temas todavía muy interesantes que se pueden llegar a platicar, ¿no? En torno a esta cuestión fiscal y de cómo llevar bien nuestra contabilidad y pagar y ir al día con nuestros impuestos, sobre todo en este contexto tan complicado que la autoridad tiene ahorita, ¿no? Donde estamos bajo la lupa todo el tiempo, ¿no? Con este nuevo gobierno. Entonces, contadora, pues muchísimas gracias y a nombre de todos, la familia Live, le quiero entregar este reconocimiento por haber participado con nosotros en nuestra tarde de café. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, licenciada Donají, gracias, licenciado Daniel. Fue un gusto estar con ustedes esta tarde y con mucho gusto estamos a la orden para cualquier cosa que requieran que se les ofrezca. Y es un placer. Si nos puede dejar sus datos, contacto. Sí, claro que sí. Y bueno, pues agradecerles esta invitación. Y en su momento, pues también cualquier otro tema o cualquier otra situación que requieran, con mucho gusto estamos a la orden. Gracias, contadora. Gracias a ustedes. Buenas tardes.